นันเนาะค่ะสวัสดีค่ะนันเนาะนะคะฝากตัวด้วยนะคะ Hola, buenas tardes, mi nombre es Miguel Saray González Solís y el día de hoy les tengo un tema muy interesante. En este video, el día de hoy les voy a hablar acerca de una serie muy famosa popular en Tailandia llamada La Chica Nueva. Esta concluye con 2 temporadas, pero en este caso les voy a hablar acerca de la primera temporada, capítulo 10, llamado Gracias, Profe. Introducción. Vamos a ver la introducción. En la serie de La Chica Nueva, temporada 1, capítulo 10, llamado Gracias, Profe, analizaremos pedagógicamente y psicológicamente la historia de la maestra Om, una maestra totalmente estricta, que desea tener el puesto de subdirectora, pero por medio de encuestas de alumnos se da cuenta que no llega ni al primer voto. Nano es la única que habla y vota por ella, diciendo que debería de haber más maestras como ellas en el sistema educativo y debería esforzarse más. Aunque la maestra se le hizo extraña, nos damos cuenta que fuera de la escuela trata a todos mal, les grita a la gente, incluyendo a su hijo. Pero detrás de todo eso tiene un pasado oscuro la maestra aún. Bueno, vamos a explicar los personajes. Nano es una chica que es el karma en vida, que se encarga de los castigos, los pecados de alumnos y maestros. La maestra Om, el director, el hijo de la maestra Om y su ex esposo de la maestra Aum, que de su ex esposo fue profesor universitario. Iniciamos un nuevo ciclo escolar donde ahí nos damos cuenta de que entra la nueva chica, que es Nano. En esta institución nos mencionan acerca de que la subdirectora se va a jubilar, entonces van a ocupar a otra nueva subdirectora o subdirector. En este caso van a hacer que los estudiantes mediante encuestas voten por qué maestra o maestro quieren que sea subdirector del plantel. Nos damos cuenta que en las clases algunos de los alumnos tienen preferencias a algunos maestros donde se llevan bien, donde sienten un ambiente cómodo. Pero en cambio con la maestra Aum nos damos cuenta que es todo muy estricto, nadie convive con ella, es como la materia que menos les gusta por cómo es la maestra. Pero el director le llama a la maestra Aum decirle de que muchos votaron por demás maestros, pero por ella votó solamente una persona, que ahí incluye Nano. Y el maestro le pidió de favor de que necesita cambiar su manera de trabajo para que tenga un poco más de votaciones, porque si no, así no llegaría a ser subdirectora. Y también le menciona acerca de saber la situación de su ex esposo y de lo que está pasando con su hijo, pero ella menciona de que todo está bien y que no pasa nada. Nos damos cuenta que algunos maestros también hablan de ella y no interactúa. Nano le dice que debería haber más maestras como ella en el sistema educativo. Nos damos cuenta que la maestra trata muy mal a su hijo, trata mal a la gente, tiene muchos problemas de ira. Un día en la escuela recibe una noticia justamente de su ex esposo, que era un profesor de universidad, que la engañó con una de sus alumnas. Obviamente cayó en desmayo y la llevaron a la enfermería, a lo que el director le menciona que debería de tomarse un descanso y ella se niega porque ella quiere continuar trabajando, seguir enfocada en su mente. Entonces ella sale por el pasillo y tiene alucinaciones, donde saca una pluma y se la encaja a uno de sus alumnos y regresa a la realidad después de tantos gritos. El director decide expulsar a la maestra aún por esta situación. Le había dicho que ya le había dado oportunidades para que tomara un descanso, pero no hizo caso.
Nos damos cuenta que en su casa hay un desastre y ella sigue teniendo con sus problemas alucinaciones, y nos damos cuenta que aquí también entró algo, que su hijo murió. Ella mató a su hijo ya que su hijo no quiere estar con su mamá, quiere estar con su papá, y seguimos viendo de que ella ha alucinado todo el tiempo hasta que llega el día de las votaciones para decir quién va a ser la nueva subdirectora. En ese momento Aline entra y es la maestra aún vestida toda de rojo, sacando una escopeta y empieza a dispararle a todos, a maestros, al director, a los alumnos, sin parar. Bueno, al final de esto, la maestra le empieza a decir que Nano se parecía mucho al amante de su ex esposo y se termina ella suicidando. Se dispara y Nano dice esta frase: que hay gente que cree que tiene la razón y se niega a creer en sus errores y culpan al resto o al sistema porque fallaron en algo. Terminando con este capítulo. Acerca del planteamiento del problema. En el ámbito educativo, el rol docente se encuentra estrictamente ligado a la formación interior de los estudiantes, pero sin embargo nos damos cuenta en la serie que la maestra es extremadamente estricta, cuya actitud y comportamientos genera un ambiente de temor entre sus alumnos. Esta situación también plantea una serie de interrogantes sobre la eficacia de su metodología y el impacto que tiene el desarrollo emocional y académico de los estudiantes. La maestra, además de imponer un rígido sistema de reglas, enfrenta problemas personales que afectan su desempeño académico. Su reciente separación y la relación conflictiva con su ex esposo la llevan a canalizar su frustración hacia los alumnos, lo que genera su ciclo de tensión, miedo dentro del aula. La importancia de analizar el objeto pedagógico radica en la necesidad de comprender cómo las dinámicas personales y emocionales de un docente pueden influir también en sus prácticas educativas, como en el caso de la maestra que mencionamos anteriormente. También podemos decir que tal vez sí se reconoce su esfuerzo y se le valora, pero el director le pide que cambie su manera de trabajar, que se dé una retroalimentación para que pueda adaptarse a las clases, ya que el director lo sugiere como una resistencia al cambio que podría tener repercusiones negativas en la comunidad escolar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del marco teórico dentro de este capítulo. Bueno, podemos iniciar que el primero podría ser la teoría de la identidad social. La maestra, al aferrarse tanto a su rol y a la escuela, podría estar buscando una identidad social fuerte, especialmente después de su separación. Pero la identidad social se define por el grupo en el que pertenece. En este caso, la escuela representa el grupo de pertenencia. La rigidez en sus métodos y la resistencia al cambio podrían ser como una forma de defender su identidad social y sentirse poderosa dentro de este grupo. En el marco teórico también tenemos otra parte que sería la teoría de atribución. Sí. La maestra atribuye la responsabilidad de sus problemas personales con su ex esposo, a lo que ya proyectar su frustración hacia los estudiantes. Pero hay que recordar que Heather también nos plantea que tenemos que hacer explicaciones para los eventos que nos rodean. Y estas atribuciones pueden ser internas, de culpa del individuo, o externas, que es culpa del contexto. En este caso, la maestra se realiza una atribución externa, culpando a su ex esposo por sus problemas, lo que lleva a su comportamiento agresivo hacia los alumnos. Dentro del marco teórico también está la teoría del aprendizaje social. El comportamiento de la maestra en el aula podría estar influenciado a sus estudiantes. En la teoría del aprendizaje social, plantea que cómo aprendemos por observación, imitación y refuerzos. Si los estudiantes perciben a la maestra que está rígida, autoritaria y propensa a la frustración, es probable que adopten los comportamientos similares en un futuro los estudiantes. Al igual que no simplemente en los estudiantes, sino también ella se comportaba con su hijo de esa manera y trataba mal a todos los que la rodeaban. Bien, ahora pasaremos a la discusión. Uno de estos encontramos el modelo de interacción social. La relación entre la maestra y sus alumnos se ve afectada por el contexto social en el que se desarrolla.
Pero hay que recordar que MEAD plantea que la interacción social juega un papel fundamental en la formación de identidad y el desarrollo del individuo. La maestra genera un ambiente en el salón de miedo, tensión y está limitado a la interacción social, creando un clima un poco favorable para el aprendizaje. Eso lo podemos notar justamente donde les estaba explicando de las encuestas. Ella quería ser subdirectora y mediante las encuestas nos dimos cuenta que nadie había votado por ella. Y no simplemente podemos ver la interacción social dentro de los estudiantes, también podemos darnos cuenta acerca de su labor académico en el trabajo. No convive, no se relaciona con los demás maestras, maestros. Su única interacción es normalmente con el director, que es el director cuando le quiere cambiar el rol de trabajo, que fuera usando otros métodos. Encontramos también el modelo de cognición. La cognición es acerca dentro de aprendizajes, lenguajes de una manera concreta hacia el estudiante o hacia el maestro. En este caso también nos podemos dar cuenta de que la maestra está cegada a su visión a la realidad de las cosas, de tener un trauma por la separación de su ex esposo. Encontramos también el modelo del docente. El modelo docente es más bien un guía que nos puede ayudar para nosotros en nuestro aprendizaje, pero también lo podemos percaptar que la maestra aún podría decir que su manera de organizar su metodología de enseñanza para un mejoramiento educativo era su manera de ser estricta. En este caso también lo podemos ver que no simplemente era solamente a sus estudiantes y los trataba así, sino también con su hijo, desquitaba todo lo que sentía en manera de educarlo en la escuela como también en lo individual. También encontramos el modelo basado en competencia. En este sí nos damos muy en cuenta porque aquí existe una competencia, una rivalidad en llegar al puesto de subdirectora, ya que la subdirectora anterior se iba a jubilar. Entonces, mediante las encuestas, hicieron que los alumnos decidieran votar qué subdirectora quisieran como la maestra o maestro dentro de esa escuela. En este caso, pues obviamente la maestra aún nomás tuvo un voto por Nano y obviamente ella llega a frustrarse porque debería haber más trabajo en el sistema educativo, ver más importancia, que la gente se enfoque en la escuela y no en lo demás. Y podemos ver que obviamente la maestra aún no queda como seleccionada de subdirectora. Bueno, para concluir este video y en esta serie de la primera temporada, capítulo 10 de Gracias, profe, nos podemos dar cuenta que la serie de la chica nueva proporciona un ejemplo extremo, pero ilustrativo, de cómo la psicología social se manifiesta en el ambiente educativo. Bueno, en el comportamiento de la maestra no solo es un acto de locura, sino también es un reflejo de interacción compleja en los factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la percepción, en el comportamiento y las relaciones humanas. Es fundamental comprender estos factores para construir entornos educativos más saludables y equitativos. También podemos analizar que pues obviamente la maestra sufría diagnóstico de un trastorno de ansiedad postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y codependencia. Darnos cuenta que también este capítulo es algo confuso, nos deja de dudas y preguntas. Sabemos que al final del capítulo Nano aparece y no hace falta recalcar que la profe solo estaba usando el sistema educativo para liberar sus frustraciones. Y pues la maestra era incapaz de aceptar su culpa. Por eso ella al final toma la decisión de suicidarse y pues en nadie aprendió nada en lo absoluto. Por eso al final del capítulo Nano nos deja esta frase, que hay gente que cree que tiene razón y se niega a creer en sus errores y culpan al resto o al sistema porque fallaron en algo.